otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Muy buenas, querida audiencia de Color Comunitaria, querida audiencia de la onda local de Andalucía. Os damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Con otra mirada, un espacio donde reflexionamos y exploramos los temas que moldean nuestro presente y nuestro futuro. Y buscamos siempre perspectivas diferentes que nos inviten a la acción y a la esperanza. Hoy abrimos una ventana a un horizonte que nos concierne a todos. Un plan verdaderamente ambicioso y necesario que busca transformar nuestro mundo para mejor. Se trata de la Agenda 2030, Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Quizá ya habéis escuchado hablar de ellos, tal vez incluso pues lo hayáis visto en algún logo, alguna campaña, pero ¿qué significan realmente estos 17 faros que guían o pretenden guiar el camino hacia un planeta más justo, próspero y sostenible? En los próximos minutos, Con otra mirada, en este programa desentrañaremos la esencia de esta hoja de ruta global. No se trata solo de grandes acuerdos internacionales, sino de ver cómo cada uno de nosotros, desde nuestra realidad, aquí en Málaga, allí donde vosotros nos estéis escuchando, en cada rincón de nuestra comunidad, podemos ser parte activa de este cambio necesario. Exploraremos cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan desde la erradicación de la pobreza y el hambre hasta la lucha contra el cambio climático, pasando por la igualdad de género, educación, construcción de ciudades más habitables, en fin, veremos cómo estos objetivos no son compartimentos estancos, sino que están entrelazados y se fortalecen mutuamente. En nuestro programa Con otra mirada vamos a buscar ejemplos concretos de cómo la Agenda 2030 se está intentando implementar en nuestro entorno, ver un poco las iniciativas que ya están en marcha y los desafíos que aún se deben superar. Vamos a dar voz también a alguien que consideramos experto en este tema. Y desde luego contamos con la participación de personas como tú y como yo, que estamos aportando nuestro pequeño granito de arena humilde para construir este futuro que todos anhelamos. Así que bienvenidos, siéntanse cómodos, abran sus mentes, acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión, porque entender los ODS no es solo una cuestión de información, sino el primer paso para tomar conciencia de nuestro papel y para actuar con una visión compartida. Con otra mirada, hoy ponemos el foco en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comenzamos. Y, en principio, pues saludar a todos los participantes en esta mesa y en este circuito de Color Comunitaria desde el que hacemos el programa. Buenos días o buenas tardes, según nos oigan. Manolo Sánchez Doblas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues como siempre agradecer a todos nuestros acompañantes en esta hora que tenemos toda la semana y bueno, parece que no dejamos de apuntar temas que son de un alcance quizás que no sé cómo podemos nosotros desde nuestra humilde apreciación abordarlo. Intentaremos. Son temas complejos, pero bueno, desde nuestra modestia estamos invitados y comprometidos y somos responsables con ese compromiso y vamos a intentar, pues bueno, a acercarnos y ayudar a que otros se acerquen al tema. Miguel Ruiz Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. superado el bache emocional de acontecimientos deportivos del fin de... Estás superado a media, pero vamos, eso en otro momento quizás lo llevemos a un objeto de debate. A un objetivo, un objetivo de desarrollo sostenible. Objeto de debate, lo dejamos ahí. Pues bien, ilusionado por estar una vez más aquí y con la ilusión de que alguien pueda estar al otro lado del teléfono, del televisor o de la radio, intentando oírnos. ¿Cómo no? Ponemos un poco, por dar un dato estadístico del que nos congratulamos, pues cerca de medio millar de personas al menos conectaron
por YouTube con nuestro programa, más las que oyeran directamente por radio, en fin, que bueno, tenemos una audiencia modesta y nuestra aspiración cada día es a sumar oyentes y participantes en nuestro programa. Ángel, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien también, y aprovechando, dando lo que tú acabas de comentar, saludar a todos los que se tomen la molestia de oírnos. Un saludo para todo el mundo. Uh-huh. Esperamos que no sea molestia, que sea más bien motivo de alegría y de participación. Sí. Claro. Y bueno, y saludamos nuevamente, aunque no es, diríamos, de los participantes crónicos, por así decirlo, del programa, como somos los otros 4 que ya nos hemos presentado, pero ya es un participante bastante habitual, Rubén Correa, que concretamente la semana pasada, de una forma, diríamos así, improvisada, dado el evento que sucedió minutos antes del comienzo del programa, pues variamos nuestro contenido para hablar sobre la muerte del Papa Francisco, y hoy volvemos con el programa que ya traíamos para la semana anterior, por el cual habíamos invitado a Rubén, que tuvo además una participación extraordinaria en el programa pasado, y esperamos que también en esta pues va a aportarnos muchas cosas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento, porque sí que es cierto que este espacio de Con Otra Mirada se va volviendo un espacio bastante familiar, por el hecho de que pues ya son varias presencias aquí, y pues decir que ya los van mirando también por allá al otro lado del charco, como decimos nosotros, porque también en nuestras tierras hay gente que se va interesando por lo que conversamos, en Latinoamérica también, si ven en los programas que hemos participado hay comentarios y todo lo demás, entonces muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, Pepe, a ver si se puede hacer crónico un poquito. Bueno, es que como lo hagamos crónico, lo mismo hay que meterlo en nómina y esto va a hacer ya, tendremos que ajustar nuestro presupuesto. Bueno, démosle vida a los ODS, ¿no? Bueno, pues nos metemos ya, sin más, nos metemos en materia, y bueno, para que nuestros oyentes, seguramente muchos de ellos están familiarizados con el término ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero vamos a desmenuzar un poquito, pues en principio, de qué se trata y cuáles son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que Miguel, pues vamos a hacer una enumeración rápida de estos objetivos, que son varios, que son o bastante, depende de cómo se mire, esa comparación siempre es relativa, pero son 17 objetivos. ¿Cuáles diríamos que podríamos empezar con ellos? Los objetivos del desarrollo sostenible, pues se enumeran, como tú dices, en 17 apartados, ¿no? Que son el fin de la pobreza, el primero, el hambre cero también, salud y bienestar. Tenemos como cuarto, quinto y sexto, por ejemplo, la educación de calidad, ¿no? Promover una educación inclusiva y de calidad, etcétera. Igualdad de género, garantizando los derechos igualitarios, así como acceso universal a la salud reproductiva, etcétera. Y el sexto sería agua limpia y saneamiento, asegurar el acceso universal al agua potable y proporcionar instalaciones sanitarias, etcétera. Uh-huh. Seguimos con ellos, que sería el siguiente, energía asequible y no contaminante. El siguiente sería trabajo decente y crecimiento económico. Por último, industria, innovación e infraestructura. También tenemos intentar la reducción de las desigualdades, mejorar la regulación de los mercados y demás. Tenemos como el 11 ciudades y comunidades sostenibles. Se trata de garantizar el acceso a viviendas seguras e invertir en transporte y demás. Y el 12 sería producción y consumo responsable, ¿no? Satisfacer las necesidades de consumo, creando cadenas de producción y demás. Uh-huh. El siguiente bloque pues sería el número 13, acción por el clima, ¿no? Que vemos que es un problema que nos está afectando cada vez más, ¿no? La vida submarina también va en esa misma línea, ¿no? El mantenimiento y el saneamiento de nuestras aguas, ¿no?
y la vida de ecosistemas terrestres. Y tenemos para finalizar el 16, que sería paz, justicia e instituciones sólidas, tratando de dialogar para encontrar soluciones duraderas a los conflictos mundiales y demás. Y el último sería alianza, una alianza entre todos para lograr los objetivos, ¿no? Promover la cooperación y apoyar el comercio internacional, etcétera. Uh-huh. Bien, todo esto, que son, acabamos de hacer una enumeración rápida de lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto tiene una procedencia y tiene además, forma parte de un acuerdo tomado por los diferentes mandatarios máximos del planeta, ¿no? En su día suscribieron estos acuerdos muchísimos jefes de Estado, ¿no? Y de gobierno, ¿no? Algunos se han desmarcado, otros no se han desmarcado, pero es evidente que no están haciendo precisamente una colaboración activa, fecunda en el alcanzar estos objetivos para el año 2030. Entonces todo da como la sensación de que pudiera estar quedando en un brindis al sol. Sin embargo, me permito recordarles cómo se suscribió este acuerdo de Agenda 2030 y Objetivos para el Desarrollo. Decían: nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de muchísimos países del mundo, en nombre de los pueblos a los que servimos, estamos resueltos, fijaros la categoría del enunciado, estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Sigue el acuerdo del tratado y se firma, se estampan las firmas, y ahí queda un poco como, no como una idea de un camino, un avance, sino como un objetivo que significa tenemos que llegar a esta meta, y además se establece un plazo, el 2030. Rubén, ya te toca. Bueno, tú eres bastante puesto en este tema por cuestiones académicas, por profesión, porque además te has encargado durante tu vida laboral y tu ejercicio de compromiso social en esto de los derechos humanos y del desarrollo sostenible, ¿no? Háblanos de qué te ha parecido siempre, qué es esto de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Crees en ellos? ¿Crees que está bien puesta la cosa? ¿Vamos bien? ¿Qué te parece? Bueno, lo primero es decir que creer en los ODS es creer en los derechos humanos y la importancia de los derechos humanos. Y a mí me parece muy interesante que hayamos empezado el programa precisamente con ese preámbulo y entendiendo de dónde viene ese cuento de la Agenda 2030, que también hay que decirlo, se ha satanizado tanto. Porque en las disputas políticas se ha creído que esto es una cuestión de ideologías y que la Agenda 2030 tiene que ver con imponer unas ideologías políticas. Y no es así. El contexto de los ODS y de los derechos humanos tiene que ver justamente con la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad tiene que, y en eso fueron muy protagonistas las mujeres, si hacemos memoria, ponernos de acuerdo de cómo hacemos para que esas guerras no se repitan, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es donde empiezan los países a unirse y es donde se da la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y a ponerse de acuerdo en unos mínimos. Y esos mínimos fueron los que llamaron derechos humanos, que venían ya de por allá y databan de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana y de otras revoluciones, pero que en ese momento concreto había una voluntad política de ponerle nombre y unos compromisos y unos vínculos jurídicos a esas intenciones. Y eso fue lo que se llamó derechos humanos. Ahora, si dos o tres, si es difícil poner de acuerdo a dos o tres personas, imagínense lo que significa poner de acuerdo a toda la humanidad. Entonces, en esa misma construcción de lo que fue los derechos humanos, pues hubo dos bloques.
Y si hacemos memoria, hubo un bloque que propendía, sobre todo occidental, que propendía por unos derechos que llamaron civiles y políticos, que eran individuales. Entonces el derecho a votar, el derecho, todos esos derechos que le atañen a la persona. Y que en esos derechos fue más fácil ponerse de acuerdo. Pero hubo otro bloque de derechos humanos que fueron los que llamaron los derechos económicos, sociales y culturales, que eran más orientales. Y esos derechos económicos, sociales y colectivos son unos derechos que son más difíciles de aplicar porque no es solamente los estados para los derechos civiles y políticos les basta abstenerse y respetar la individualidad de cada uno. Pero en cambio en los derechos económicos, sociales y culturales no basta con abstenerse, hay que hacer. Entonces si usted quiere, por ejemplo, una sanidad pública, ahí hay que hacer. Si quiere una educación de calidad, ahí hay que hacer. Entonces los derechos económicos, sociales y culturales que son más difíciles de llevar a la realidad son en esencia los que están recogidos en estos ODS, que son unos objetivos del desarrollo de los pueblos donde ya nos pusimos de acuerdo, ya hay unos derechos humanos, hay unos mínimos, pero esos derechos humanos son para todos o para unos pocos. Tienen que ser para todos. Y en ese acuerdo que hubo de los países después de la Segunda Guerra Mundial de poder materializar esos derechos, se comprometieron a que no solamente iban a velar por sus propios derechos, sino por los derechos de los países más excluidos. Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, pues para decir qué sentido tiene esto de los objetivos de desarrollo sostenible, qué sentido tiene esto de la Agenda 2030, y no es otra cosa que realizar lo que después de la Segunda Guerra Mundial los estados se comprometieron a hacer. Hubo un primer plan que estaba como norte temporal, estaba el comienzo del milenio. Sí. En el año 2000 ya habían unas pretensiones que quedaron en agua de borrajas, como podríamos decir, recurriendo al argot más popular, ¿no? Eran los objetivos del desarrollo del milenio. Esto, cuando hubo que hacer evaluación, se vio que se había alcanzado mínimamente. Entre ellos estaba el famoso 0,7% de los productos interiores brutos de cada estado en aportarlo a la erradicación del hambre en el mundo. Esto no se consiguió prácticamente casi nada, ni los países más comprometidos llegaron a acercarse a todo esto, solo algunos gestos. Pero después, viendo esto, pues haciendo la evaluación, pues hay unos objetivos todavía más ambiciosos que se plasman en esta Agenda 2030, que significa que en el año 2030 hay este compromiso escrito de los jefes de Estado de llegar a estas conclusiones de estos 17 objetivos que acaban de enunciar Manolo y Ángel. Manolo, Miguel, Ángel, de todos estos 17 objetivos, ¿cuáles veríais como más necesarios, más urgentes? También te incorpora esta, diríamos, evaluación previa en cuanto a importancia de estos objetivos. Rubén, tú también podrías hacer un poco para ir destacando pues lo que creemos que puede ser prioritario. A ver, Manolo. Pues, la verdad es que lo firmaron 193 jefes de Estado y de Gobierno, 193 jefes de Estado que se reúnen en la 70 Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Y siendo objetivos que hemos visto que unos son de interés social, otros son culturales, de sanidad y demás, pues un de los más importantes, de los que hoy debiéramos de pensar que son más acuciantes, pues aparte de la pobreza, que no se ha llegado a extinguir, ni el hambre cero, que no se ha podido conseguir, pues existe la energía no contaminante como una alternativa al deterioro del planeta, ¿no? La industria y la innovación, la acción del clima, precisamente para evitar que se siga destruyendo los recursos naturales que tenemos. Y por último, y muy importante, que vemos que se ha dilapidado de una forma, es el número 16, paz y justicia. Paz y justicia. Estos 193 jefes de Estado que firmaron en aquel tiempo, pues tenemos que ver, porque no se puede eludir, que lo firmó Donald Trump, Vladimir Putin, Bashar al-Assad
Kim Jong-un, Rodrigo Duterte o Salman bin Abdulaziz. Personas que quizá, no sé, en el momento de la firma si estaban conformes o habían leído bien lo que estaban firmando, ¿no? Pero la trayectoria nos da como para pensar que en 5 años vayan a cambiar de posicionamiento, ¿no? Y ahora mismo parecen no muy proclives a cumplir aquello que firmaron, ¿no? ¿Miguel? Efectivamente, yo particularmente y sin perder la esperanza de que algún día, aunque no sean estos 5 años que quedan, algún día se pueda conseguir, ¿no? Yo soy bastante escéptico al respecto, ¿no? Es como tú has dicho, más que nada un brindis al sol por parte de quien, aún pudiendo aportar o hacerlo o influir mucho, no hace nada para llevarlo a cabo. Es más, creo que es una declaración de intenciones que sería maravilloso llevarla a buen puerto, pero la brújula se perdió y no la encontramos todavía. Podía ser incluso dudoso de que en ese acuerdo firmado ya hubiera esa intencionalidad, aunque después, el devenir del tiempo pues hubiera dado como decir, uy, esto demasiado, queríamos demasiado y no llegamos, ¿no? Bueno, pero da como para pensar que no había ni siquiera esa primera intención, ¿no? Parece ser que hay indicativos de que se han conseguido cosas, ¿no? Se han conseguido cosas o quizá a lo mejor lo que no había un estudio profundo y unos datos fehacientes y hoy pues quizás sí podamos contar con algunos datos y esos datos pues pueden corroborar de que puede haber disminuido en cierta forma el hambre o puede haber disminuido la pobreza o puede haber... Pero ¿a qué obedecen estos factores? Pues no sé, tendríamos que ver en dónde se han producido los avances y en dónde no, porque tenemos un globo donde tenemos, yo pienso que hay unas parcelas importantes que es Asia. Asia quizá haya podido tener un avance pues porque se ha industrializado o porque la industria que el primer mundo ha trasladado a unos países con un mínimo de seguridad, pero que están produciendo y eso facilita de que la población acceda a unas mejoras. Pero también tenemos que ver que la América Latina y el Caribe, pues a lo mejor en unos ambientes no de prebélicos, sino de violencia y demás, pues no son campos favorables para esa industrialización y por lo tanto no avanzan o avanzan de una forma un poco no satisfactoria. Y por supuesto el gran problema está en África, ¿no? Que es donde la forma política y la no instauración de ningún tipo de régimen hace y la colonización que ha venido produciéndose pues hacen imposible de que esos países hayan podido tener un mínimo avance. Ángel, ¿cuáles destacarías de estos objetivos? ¿Cuáles destacarías como más prioritarios, más importantes? Bueno, yo ayer mismo viendo la noticia en televisión, se habló de un nuevo episodio de hambruna que se puede presentar en la zona de Gaza. Y las imágenes eran horrorosas, como los niños intentaban con cualquier tipo de vasija recoger un trozo o un caso de un menjunje, o alguna harina, alguna gasa o algo que eso, y esos eran unos sitios donde no había hambruna y ahora la está viendo. El hambre en el mundo no se está solucionando, se está agravando a consecuencia de la guerra, de la falta de paz. Se ha avanzado a lo mejor en algo, se están buscando energías renovables, ahí se está haciendo, se está avanzando en avances de tipo de medicina y de mejorar la vida. Se está creando un poco más de conciencia en el tema ecológico, pero para mí la paz y el hambre es lo que tenía que... el objetivo número 1, vamos. Objetivo de paz estable, duradera y claro, es que una cosa la hambre conlleva muchas la veces otra. procede de una cosa conlleva la otra.
Rubén, brindis al sol, se están consiguiendo cosas, hay avances, todo queda en pasos adelante y pasos atrás. ¿Cómo? Pues yo creí que hoy me había levantado muy pesimista y parece que yo soy el optimista de la mesa en este momento, el esperanzado. Pues yo no veo la cosa tan grave, aunque no voy a negar que obviamente estos objetivos de desarrollo sostenible están lejos de llegar a su pleno cumplimiento, pero pues estábamos más lejos antes. La humanidad sí que ha tenido avances en materia de derechos humanos. Lo que pasa es que también uno tiene que reconocer que hay unos intereses que también tienen una intencionalidad de deslegitimar los derechos humanos y de deslegitimar el sistema internacional de los derechos humanos. Y eso es muy peligroso. Y nosotros no podemos caer en esa tentación. El de creer, por ejemplo, que la ONU no sirve para absolutamente nada. Que uno lo podría decir y dice, ¿por qué si están bombardeando en Gaza? ¿Por qué la guerra con Ucrania? ¿Por qué si se están dando tantas situaciones? ¿Qué hace la ONU? Y uno diría, pues al menos está la ONU. Si no existiera esa ONU que por lo menos regula y es una contención, pues ¿cómo estaría el mundo actualmente? No, es que hace rato nos hubiéramos destruido. Hace rato nos hubiéramos destruido si no existiera el sistema internacional de los derechos humanos. Pero defender derechos humanos y promover derechos humanos no puede ser solamente una cosa teórica, tiene que ser una cosa práctica. Y los objetivos de desarrollo sostenible tienen una de tantas como características, y es que son medibles. En este momento, si usted ingresa a la web, puede ver cómo se están midiendo el cumplimiento de cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible y cada una de esas metas por país. ¿Y por qué? Pues porque está hecho el sistema y la aplicación de los ODS para que cada uno de los estados desarrolle en cada una de sus políticas esos ODS. Entonces, ya por lo menos el hecho de que pongan a los estados a que den cuenta de cómo están materializando esos derechos es un avance. Que nos podamos dar cuenta, por ejemplo, de que en los proyectos de cooperación internacional se pida que se apliquen esos estándares para los proyectos, o si no, no les sueltan dinero. Y eso ya es un avance. Entonces, por ejemplo, en un país X, piden cooperación internacional a Europa porque uno de los acuerdos en los derechos económicos, sociales y culturales es que los que tuvieran más desarrollo ayudaran a los menos desarrollados, y por eso existe la cooperación internacional como una obligación. Entonces, esos proyectos que presentan, digamos, de agricultura, no es solamente que va a sembrar y ya. Les van a pedir, bueno, ¿y ese proyecto donde ustedes van a sembrar incluye mujeres? Porque tiene que haber mujeres ahí, y entonces eso es la materialización del ODS 5, que es, por ejemplo, igualdad de género. Pero esa igualdad de género no tiene que estar presente solamente como ODS 5, sino que tiene que transversalizar cada uno de los 17 objetivos. Entonces, frente a esa realidad, pues discúlpenme, pero yo soy pesimista, pero no tanto, porque por lo menos hay un instrumento para materializar esos derechos. ¿Qué nos queda a nosotros? Ser muy observadores, tratar de ver cómo se van materializando y propender por nosotros también irlos materializando, porque tampoco es una obligación que solamente corresponda a las entidades públicas, sino que nosotros, incluso desde la economía solidaria, desde las entidades privadas, mirar cómo echamos mano de estos objetivos y los vamos aplicando también a nuestra praxis, para que de esa manera se pueda dar ahí sí no sea un brindis al sol, sino que los derechos humanos sean una realidad. Y termino con esto, esta intervención, esta pregunta en cuanto al pesimismo, y es, nosotros estamos participando como cooperativa, como Comundo, en una experiencia que se llama Bibliotecas Humanas. Y ahí vamos a diferentes pueblos, sobre todo despoblados, de acá de Andalucía, y vamos contando qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Y mucha gente piensa que eso es solamente una obligación para España.
o para Europa. Y no, los ODS son mundiales. En cada país, en cada rincón del planeta, de esos 100 y pico de países que se comprometieron, en cada municipalidad, en cada pequeño ente gubernamental, tienen que dar cuenta de esos ODS. Lo que queda es que la sociedad civil se empodere y diga, si esto existe, es para que se cumpla. Ya es un hecho democrático. Después de esta pausa musical que Ángel aquí de alguna manera nos propone, ya está sonando, vamos a hablar precisamente de quiénes tenemos o tienen esa responsabilidad, quiénes son los agentes, los participantes activos en la consecución de estos objetivos. Oímos ya aquí una canción que tiene que ver con el tema. Está muy buena canción. Reconociendo a la mujer como independiente ser, que todo lo puede hacer porque querer es poder saber que Pachamama se extinguirá un día, por eso cuido el agua y ahorro energía, ayudando a la economía y a su desarrollo, que la minoría siempre cuente con el apoyo, que haya garantías en salud y cultura, hospitales, teatros, inversión en infraestructura. Con este mensaje positivo, Es un mensaje positivo, el mundo con un mismo objetivo. solo un mismo objetivo. Hoy lo hacemos posible. Hoy lo hacemos posible Por un desarrollo sostenible. por el desarrollo sostenible. Que no hayan fronteras de credo, estrato, raza, y reconozcamos el planeta como nuestra casa. Que haya más metrópolis pero se respeten los campos, la agricultura en la praxis es el legado de sabios, con una producción y consumo sostenible, porque el cambio climático, amigo, es impredecible. La solución tangible está en actuar, en cuidar, no arrojar desperdicios a el mar, respetar la naturaleza y su diversidad, tolerar con justicia y paz en la sociedad. Tú eres el mayor aliado, no es cuestión de instituciones, es un pacto global, tiempo de reacciones. Pues habrán podido reconocer por el acento que era Rubén mismo el que estaba cantando. No, pero sí que es de tu tierra, ¿no? Son latinos. Son latinos, evidentemente, no sé si colombianos o no. ¿Quiénes interpretaban este tema que parece que prácticamente desarrollaba nuestro contenido? ¿Qué? Es una canción dedicada a los objetivos de desarrollo sostenible y es un tipo rap y es latino. No tengo aquí ahora mismo el dato exacto porque... A ver si averigua si es Rubén Correa, porque pudiera ser que lo No, tuviera ahí. En los comentarios del video que queda en YouTube, ahí vamos a poner el enlace de la canción también. Bueno, comentábamos antes de pasar al tema musical, comentábamos que había iniciado ya esta parte de diálogo, de debate, Rubén, acerca de las responsabilidades, no solamente ya a nivel global, sino a niveles más cercanos, a nivel local, incluso responsabilidades personales, ¿no? ¿Quiénes consideramos que son los actores principales responsables de impulsar, de lograr estos objetivos a nivel global y a nivel local y a nivel más comunitario? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes diríamos? ¿Son Donald Trump y Vladimir Putin o algunos más estamos en ello? Bueno, yo creo que estamos todos involucrados en ello, desde que reciclamos y sacamos la basura convenientemente repartida en los diferentes destinos que nos ponen pues ya estamos proporcionando un mantenimiento por el ecosistema, ¿no? Entonces, en el consumo responsable que tú dices, en el comercio de proximidad o fomentando un consumo responsable, pues también nosotros participamos. Lo que me parece muy interesante, como tú dices, es esa forma de medir, de hacer un seguimiento, porque mientras que esa herramienta no existía, pues cada uno, digamos, podía hacer esa retórica, ese discurso fácil y tal, pero como no tienes que dar cuenta y no tienes que dar notificación ninguna, pues estás excluido de hacerlo o no hacerlo. Entonces, el que haya un seguimiento y en que, como decimos, y a lo mejor ahora aquí se está promocionando de que los pueblos vaciados estos puedan tener recursos, puedan tener agricultura, puedan tener ganadería, se pueda recuperar
Es que el problema es que tengamos que vivir todo en las grandes aglomeraciones, en las grandes ciudades, no va en beneficio del desarrollo sostenible que estamos promocionando. Entonces hay que no nos gustaría vivir a ninguno fuera de un centro comercial ni fuera de una red de transporte público bien organizada y bien, pero debemos de hacerlo, alguien tiene que dar el paso, hay que volver, a esa vivencia un poco más rural, ¿no? Bueno, rural, por decir rural, bueno, no significa que necesariamente tenga que hacer vida en el campo, ¿no? Pero hay muchas formas de trabajar en zonas apartadas, aunque con el teletrabajo hoy eso está solucionado desde cualquier punto que tenga buena conexión. Tecnología, como es uno de los desarrollos que están. Si la tecnología llega a todos los rincones, podemos vivir en un sitio que a lo mejor puede ser paradisíaco, ¿no? Claro, introducir la palabra desarrollo en todo lo que es un objetivo, pues puede invitar a un sesgo, ¿no? Pero en el momento que añade de que es un desarrollo sostenible, está incorporando con ese calificativo de sostenibilidad, pues está incorporando unos factores que te hablan ya más detalladamente de cuál es el estilo de desarrollo, que no tiene por qué venir necesariamente de la mano de la mayor producción, la mayor industrialización, etcétera, sino que para que sea sostenible tiene que ser de beneficio común, tiene que ser en el tiempo perdurable y que verdaderamente se pueda medir y evaluar, factor que indispensable, ¿no? Esos ítems de evaluación que se han introducido pues son necesarios para saber si efectivamente hay avances o son solamente apariencias, ¿no? Porque esto de incidir, de manipular la apariencia es facilísimo hoy día. Hace pocos días nuestro gobierno pues ponía de manifiesto carencias en el sentido de que habían habido compromisos de no colaboración con un gobierno genocida y sin embargo pues se ha puesto de manifiesto que estaban haciendo un paripé porque habían de por ahí digo por poner un ejemplo inminente, es facilísimo manipular esas apariencias. Cuando ya tienen que hacer evaluaciones más concretas con datos ya es un poquito más complicado. Miguel, como agentes activos en alcanzar esto a nivel global, a nivel local, a nivel comunitario, ¿quiénes? Bueno, bien, a mí me parece fantástico, como no, que haya siempre un control, más o menos, de cómo van avanzando los pueblos en estos ODS. Pero siempre, casi todos los enumerados que hemos hecho, vida submarina, vida de... Casi siempre nos referimos a lo que vivimos de cerca. Y yo cuando siento este pesimismo, estoy mirando a las zonas más desfavorecidas, ¿no? Que estos no ven ni la ayuda para la pobreza, ni la ayuda para el hambre, y si lo ven en un reducido coste. Dicho esto, los responsables a nivel global, yo creo que los conocemos todos, ¿no? Algunos, sin decirlo, se muestran con su forma de gobernar contrarios a todo esto. Y otros como Trump, que porque lo tenemos ahí ahora continuamente, lo dice abiertamente en todos los foros. Sería, según él, poner en riesgo las prioridades de mi país, que está por encima de todo. Primero arreglamos mi país, sobre todo en temas como el cambio climático, la equidad de género, etcétera, etcétera. Dice que la Agenda 2030 es una clara amenaza para los valores nacionales, para sus valores. Entonces, agenda que ya había él firmado en su anterior... Sí, pero eso se lo olvidó. Es una injerencia, digamos, entonces, en las políticas particulares de esos países que ahora se están desmarcando, ¿no? Uh-huh. Es una justificación como que están interviniendo en su política. Entonces, pues tienen derecho a renunciar a lo que anteriormente han firmado. Uh-huh. Eso es relativamente fácil, ya lo estamos viendo que los poderosos son capaces de echar para atrás pues porque me da la gana y punto, ¿no? Bueno, habría que definir también, ya que estamos hablando de derechos humanos, también qué son los derechos humanos, porque uno podría hablar de conceptos por ahí muy abstractos sin tener como una definición muy concreta de lo que son. Y los derechos humanos no son otra cosa que demandas de libertades. Es decir, si usted tiene salud, usted está libre
del flagelo de la enfermedad y lejos del flagelo de la muerte. Si tiene educación, usted está libre de la ignorancia y de lo que produce la ignorancia, que es el peor de los males. Y cada uno de los derechos son precisamente formas en que el ser humano se va haciendo libre, se va emancipando. Pero esos derechos humanos, que son aspiraciones que todos los hombres tenemos y que mucha sangre corrió antes de reconocer que cada ser humano tenía derechos, porque también habría que hablar de eso, ¿cierto? Y de lo que significa la dignidad, que es el derecho a tener derechos, que todo ser humano es digno y tiene la misma posibilidad de tener los mismos derechos por ser humano simplemente. Eso costó mucho. Y ese fue el desarrollo precisamente de toda esa sistematicidad de los derechos humanos que hoy tenemos que poner en valor y que no podemos desanimarnos. Eso quisiera empezar por hacer ese énfasis. Lo segundo es, en ese desarrollo de los derechos humanos y en ese materializar los derechos humanos siempre van en contravía de la codicia, porque los derechos humanos son muy costosos en términos económicos. Darle salud al otro cuesta, pagarle lo que se merece una persona por su trabajo cuesta mucho. Y acuérdense que no hace muchos años e incluso países hoy todavía, no hay salarios mínimos. Y un salario mínimo, ¿qué es? Es decir, que usted a una persona no le puede pagar lo que le diera la gana. En términos de un poderoso, de un codicioso, no habrían derechos, porque le pagaría al otro pues lo que quiera pagar. Y hoy hay que reconocer que hay gobernando Estado gente que dice abiertamente eso, que no debe, que el Estado no se meta en eso, que el mismo sistema económico se regula. El sistema económico no se regula, porque el que tiene ganancias quiere más ganancias. Y si es la codicia la que va a regir el mundo, pues los derechos humanos simplemente dejan de existir, porque el que tiene ganancias quiere más ganancias. Entonces, sí hay un contexto mundial hoy de unos codiciosos que tienen mucho poder y que quisieran echar a la borda todo este sistema de derechos humanos que ha sido construido. Pero no nos podemos desanimar tampoco, porque no les queda tampoco tan fácil. Si bien es cierto que, por ejemplo, Trump en su primer gobierno se salió del Acuerdo de París, por ejemplo, que era un acuerdo multilateral donde los países se comprometían a respetar el medio ambiente en su praxis económica, y que ahorita está desatendiendo esos criterios, pues no le queda tan fácil. Hoy hay una crisis, sí, de multilateralidad, que la multilateralidad consiste en que los países en conjunto tomen decisiones globales para el bien del conjunto y no de uno solo. Tiende al equilibrio, claro. Tiende al equilibrio. Hoy esos países que están propendiendo por la no multilateralidad, ¿qué se están encontrando? Pues que están haciendo otras formas los estados de multilateralidad. Y entonces habría que pensar, por ejemplo, en los BRICS, que es ese conjunto de países que dicen, estos no se alinean, pues nosotros nos alineamos. Y en países como los africanos, por ejemplo, ellos se están organizando de tal manera que están creando unos conjuntos de multilateralidad ahí también para poder desarrollarse ellos mismos desde sus propios criterios, con sus formas de ver el mundo, y eso hoy está también en expansión. Entonces le queda muy difícil a esos que quieren destruir el sistema de multilateralidad hacerlo, pero que están ahí, están ahí. Sí, yo te veo con una propensión al optimismo, pero evidentemente también dejas caer que no hay muchos datos. Estamos en el peor escenario posible, es decir, porque, claro, hoy estamos en el peor escenario posible. Y también hay países donde la empresa privada está trabajando en la creación de empleo, en innovación, en financiación, en una serie de objetivos. Sí, mientras que a los políticos también muchas veces se les llena el pecho por el hecho de llevar unas insignias aquí en la solapa, sean alcaldes, porque aquí alcalde, presidente de la Junta, presidente del gobierno, todo el mundo luce su insignia en la solapa, sacándome, pero luego a lo mejor se quitan la insignia cuando llegan a casa y se olvidan un poco del tema ese. Y eso, Ángel, también es un mundo que es distinto. Por ejemplo, hay que tener un concepto claro en cuanto a los derechos humanos, y es: los responsables de los derechos humanos son los estados. Eso es un concepto ilegal. O sea, a nadie pueden condenar
por el no cumplimiento de los derechos humanos a ningún civil, sino a los estados, porque es una responsabilidad de los estados. Eso es así de claro. Pero la materialización de los derechos humanos también implica una corresponsabilidad de quienes están en esos estados, que van más allá del gobierno, para volver a la pregunta anterior. Entonces, lo que dice Ángel, claro, es un mundo también distinto, porque miren, por ejemplo, nosotros hacemos este programa hoy, y habrá gente que lo podrá reproducir en tantas partes del mundo, obviamente con las limitaciones que hay. Es que a veces nosotros, como decía Miguel, tendemos a ver el mundo solamente como estamos aquí, y por ejemplo hoy hay países en los que es una lucha que les pongan por ahí a un puntico de internet porque no tienen esa conectividad y cada quien va mirando el mundo, pero de hecho sí hoy tenemos la posibilidad de tener más herramientas para darnos cuenta cómo va la realidad. Pues a los políticos cada vez les queda más difícil engañar, aunque también habría que decir, y eso ya será para otro tema, que algún día pues, me gustaría tratar acá, les digo de una vez, y es el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial y cómo la realidad también se va trastocando. Decía que a los políticos cada vez les queda un poco más difícil el engañar, sin embargo, cuando lo hacen ya con tal descaro que además no les importa. O sea, el tema de la posverdad, hoy día que está tan... Sí. También Sí, da para hablar mucho, ¿no? El decir, no, lo importante no es que sea verdad o sea mentira, engañar o no engañar, lo importante es que la gente lo crea, o finalmente se crea o no se crea, ¿no? Y ahí tenemos estos exponentes últimos que están saliendo a la palestra, que en estos 2-3 últimos años están generando estas incertidumbres tan enormes y estos, diríamos, retrocesos, aunque sean temporales, del alcance de estos objetivos. Estamos hablando de un Netanyahu, estamos hablando de un Vladimir Putin, estamos hablando de un Donald Trump, etcétera, etcétera. No son los únicos, pero que en un momento determinado, con 2 o 3 decisiones, ponen en jaque a todo el mundo y echan para atrás todos los acuerdos y decisiones previos que hayan podido... Saltándose todas las reglas. Podido haber, ¿no? De manera que, efectivamente, esta multilateralidad va a contrarrestar, pero es que estos señores de los que acabo de hablar tienen a su favor que hay otros intereses ocultos, normalmente de los más poderosos incluso que ellos, que son los que además les manejan y les dictan cómo tienen que evidentemente no están a favor de los objetivos de desarrollo sostenible, sino más bien todo lo contrario, por lo que hablabas de la codicia, que eso es interminable. Y eso hace que después la realidad, aunque hayan habido y estén habiendo muchos avances, pues es constatable que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres, en el nivel individual y en el nivel colectivo. Los países, hay países que no cuentan para nada en esto. Pues les viene largo esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto ¿cómo que están hablando? Espérate, vamos a ver, comamos hoy, ¿no? ¿Podrá mi hijo ir a la escuela mañana? ¿Mi mujer podrá dar a luz en un centro de salud, en un hospital? Pero bueno, si la intencionalidad, digamos, la creencia del que es rico es que él ha creado la riqueza, piensa que él es el productor, el que genera riqueza, y a lo mejor no es así. Lo que se está metiendo en la mano es en el bolsillo del ajeno para sacar de ahí su riqueza y fortalecer su fortuna, ¿no? Entonces, digamos, contra ese discurso es difícil porque hay mucho poder ahí, ¿no? Vamos a escuchar este tema irónico de Cuéntame un cuento. Sí, de celtas cortos. Celtas cortos. ¿Tú te acuerdas cuando tú fumabas celtas cortos? Claro. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Bueno, pues sí, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento y verás qué contento me pongo. Entonces, no nos deberíamos conformar con que nos contaran cuentos, ¿no? Más bien deberíamos decir, déjate de cuentos y vamos a lo que vamos.
estamos a 5 minutos del final del programa y me gustaría que, bueno, a modo de conclusión, cada uno hiciéramos la aportación, la credibilidad que nos merece este tema del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Llegaremos o no llegaremos en el 2030 a algo concluyente y que dé buen ánimo? Bueno, pues al 2030 efectivamente no llegaremos cumpliendo estos ODS, pues ya llevamos 10, quedan los últimos 5 años y pues como dirían, el tiempo no daría, no ser que haga los milagros que hace el Real Madrid a veces, solo a veces. Pero lo que sí es cierto es que por lo menos se traza un camino y que por lo menos en nuestra experiencia concreta, y hablo de Comundo, que es una cooperativa de trabajo asociado que hemos organizado acá unos migrantes, nosotros en nuestra praxis tenemos los ODS como norte y los ponemos ahí. Y también cada uno en el compromiso de ir materializando eso, pues aportará un granito de arena para que eso se vaya haciendo realidad. Y me parece, para concluir, que la mejor manera de contribuir a los ODS es por lo menos no deslegitimándolos. No nos dejemos llevar de esos bulos que dicen que esos ODS son una forma de instaurar ideologías, que es una cosa que corrompe, que es una cosa mala, que lo que quieren es meter comunismo, porque no es así. Cuando todos los países, todos, se han puesto de acuerdo para instaurar algo, es porque ahí hay una democracia consolidada y es porque se ve que esto de los ODS, así nos cueste tanto cumplirlo, es la mejor manera de que todo ser humano viva libre. Y conclusión, otra crisis de los ODS es el sistema. Valdría la pena luchar porque el sistema que ya hemos visto que ha fallado se perpetúe, o lo que habría que buscar es la instauración de un nuevo sistema. El problema es ¿cuál sistema? Comundo, apúntenlo porque es un buen ejemplo de buenas prácticas en la vida de economía social, de cooperativa con migrantes. Miguel, para concluir. Bueno, yo quisiera ser tan optimista como Rubén, pero veo que desde el 2015, que se propusieron en las Naciones Unidas todos estos ODS, a nivel mundial hemos avanzado muy poquito, ¿no? Bien, es verdad que en estos últimos años nos ha pasado factura una pandemia mundial, varias guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Que han venido a retrasar de alguna manera estos objetivos, ¿no? Se teme que la brecha en estos resultados entre los países de ingresos altos y bajos en 2030 sea un poquito mayor, ¿eh? Manolo. Bueno, yo apoyo a todos los gobiernos que sean progresistas, todos los que están haciendo una política que estamos viéndolo aquí, ¿no? Se ha instaurado una subida de un salario mínimo y eso no crea más desempleo, no provoca, digamos, la ruina de las empresas, sino al contrario, estamos viendo, no sé por qué circunstancia, porque no soy economista, pero estamos viendo que el crecimiento sigue estado ahí y el obrero tiene un euro más en el bolsillo. Eso no es malo, eso no puede ser malo, y mucho menos si lo hacemos a nivel global. Tampoco puede ser malo que el 100% o el 90% de la población tenga mejoras sociales, ¿no? Ahora vamos al otro tema de la reducción de la jornada laboral. Vamos a ver esto cómo luce. Ángel, vamos a despedir. Bueno, un mismo informe de las Naciones Unidas revela que solo el 17% de las metas de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están en vía de alcanzarse para la fecha del 2030. Conviene acelerar el progreso y una acción urgente y ambiciosa por parte de todos. Un 17%, menos es nada, ¿no? No sé, ya como 17%, algo es algo, ¿no? No, menos es nada, algo es algo. Pero bueno, tenemos 5 años ahí por delante. En un mundo nuevo. Insuflar un poquito de optimismo y nos ponemos las pilas, bueno, pues es posible. No sé si el Papa Francisco obrará sus milagros, ¿no? Ahora le toca esto. Ahora tiene más poder que antes. Amén, sí, ahora, ya tenemos intercesor. Ahora vamos a ver los verdaderos milagros del Papa que se nos ha ido. Bueno, Karina, con ella nos despedimos, ¿no? Al fin del camino. En un mundo nuevo. Un mundo nuevo y feliz. Amigos, la semana que viene nos oímos y nos vemos, si podemos. Y aquí traeremos temas.
Que seáis felices. Ya se nos ha cortado el labor. Tratar con común.